Continuamos en VTV 24 horas. Acabamos de despedir a Estíbaliz Canto, concejala del Departamento de Cultura, Educación y Deporte. ¿Qué os parece un poco las explicaciones que nos ha dado respecto al Departamento de Cultura, más concretamente, y del de Deporte? Bueno, Joseba, a ti te pregunto, pero te acabas de incorporar a la tertulia y no has podido escuchar la entrevista por temas de conciliación. Así es, tengo la mala suerte de no poder acudir, entonces, bueno, luego sí que la veré atentamente y tendré mi opinión personal, pero ahora mismo no puedo hablar de ello, por lo menos. Raquel. Bueno, pues desde su punto de vista, ¿qué nos va a decir? Quiero decir que vimos el otro día la otra visión y hoy hemos podido conocer pues, el otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno nos ha aportado lo suyo y ahora tendremos que pensar, ¿no? A ver cómo son las cosas o si hay una posible solución o no. Pero bueno, en cualquier caso, ha tendido la mano a reunirse, ¿no? Parece ser, bueno, que no está cerrada tampoco del todo, no lo sé. Ojalá se puedan reunir y se pueda solucionar esto de momento, así que lo de que esté en stand-by también es positivo para que no vaya a peor, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ha habido parte de su intervención que bueno, pues ha podido estar bien, pero sí que me ha parecido que otras explicaciones pues quedan un poco escasas. De ahí mi pregunta, ¿no? En relación con el tema de las programaciones en los bares de conciertos y en relación con la pregunta concreta que hablábamos de por qué no se había reunido con las asociaciones de hosteleros para tratar este tema, ¿no? Que ha mencionado, bueno, pues que había perdido un correo electrónico, etcétera. En ese sentido, pues me parece que ahí sí que bueno, pues quedan un poco escasas esas explicaciones, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues yo entiendo que está en su situación. Igualmente también me parecía un poco bueno, pues difuso lo que es la explicación de no hacer por parte de los blusas ostentación del consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que iremos viendo en qué se concreta todo esto, ¿no? O en qué se matiza, ¿no? Porque es algo también, bueno, pues que genera cierta, más que controversia, de cómo se va a medir esto, ¿no? Ya lo adelantamos el miércoles pasado, ¿no? Bueno, yo creo que como el día de hoy que ha salido, ¿no? De nueves y claros, un poco algunas cosas bien y algunas más pues con nubes, ¿no? No lo veo muy claro en algunos proyectos que tiene y algunas, sobre todo cuando yo le he preguntado el tema de deportes, que pues a estas alturas de que no tengamos un pequeño estudio de necesidades en los centros cívicos para tener más o menos los servicios de todos en todos los sitios. Esto, pero bueno, pues eso, me quedo con eso, nueves y claros, ¿eh? Le queda un año más de gestión, pues bueno, pues a ver. Y un año con muchos frentes abiertos por el momento. Parece que sí que tiene, bastante. Porque respecto, por ejemplo, al hecho de en Fiestas de Vitoria, que cada cuadrilla tenga que entregar la documentación de cada miembro, decía que lo hacían porque ponen esa limitación de 75 miembros por cuadrilla y que era una manera de corroborar que realmente esas 75 personas existían. La ley de protección de datos la vulneran directamente, o sea, a mí me parece que eso ya lo hablábamos incluso la semana pasada y que el Servicio de Participación Ciudadana del propio Ayuntamiento, que también lo gestiona su propio partido político, tienen otra alternativa a eso, que es una declaración jurada del propio secretario de la asociación y puede ser igualmente válida esta misma fórmula. Por tanto, yo creo que no tiene justificación ninguna y que no debería de pedirse nombres, apellidos y DNIs, porque precisamente se está vulnerando principalmente una de las leyes que a día de hoy, con el tema también de redes sociales y tal, pues está muy candente, que es la protección de datos, ¿no? Ella defendía que la relación con la administración, los ciudadanos, es normal que entren en el DNI y los datos, pero sí que es verdad que no ha gustado a los blusas, entonces igual habría que darle ahí una vuelta, como comentábamos el otro día, igual buscar otro una tipo de fórmula. Porque si el objetivo es simplemente cerciorarse de que esos 75 miembros existen, que son personas físicas, seguro que hay una fórmula. Otra.
posiblemente haya otra fórmula de abordar todo eso, ¿no? Sí que, al hilo un poco también de lo que comentaba y de lo que acabamos de comentar, del tema del alcohol, etcétera, creo que estamos llegando a un punto, y por supuesto también con el tema de los cánticos machistas, etcétera. Yo creo que sí que la administración debe de regular todas esas cuestiones, pero al margen de los reglamentos y las normativas y las ordenanzas que de alguna manera establezcan las reglas de juego en torno a estas cuestiones, yo creo que la apuesta decidida tiene que ser no tanto por reglamentar o poner normas como por educar. Por educar en el tema del consumo responsable, por ejemplo, del alcohol, y obviamente en el tema de las manifestaciones en público de conductas machistas, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que trabajar en los dos ámbitos, ¿no? Porque muchas veces uno tiene la sensación de que se reglamenta demasiado en torno a muchas cuestiones y no se trabaja el ámbito individual, ¿no? Al fin y al cabo, la responsabilidad de cada uno a la hora de mostrarse ante los ciudadanos, ¿no? En este caso, hablando de los blusas, ¿no? Y fomentar esa otra parte que no tiene tanto que ver con las normas como con las conductas individuales, y educar en conductas individuales y cívicas adecuadas, yo creo que también debería de ser bueno, pues algo que entre dentro de los planes de un gobierno municipal. Bueno, vamos a hablar, si quieres que algo. No, poco más. El tema del alcohol, de todas maneras hay cuadrillas que hay un control entre ellos, Sí. con el presidente, con de la cuadrilla, y algunos que si ven que algunos miembros de su cuadrilla se están pasando, Sí. pues los controlan, ¿no? Les para un poco los pies, esto, bah, no sé. Complicado de Hay regular. formas, ¿no? No lo sé. Bueno, hoy estamos en un día clave políticamente hablando. Hoy se aprueban o no esos presupuestos generales del Estado, y ayer Ramiro González, el diputado general de Álava, decía que si el Partido Nacionalista Vasco finalmente apoyaba o no los presupuestos, habría en Foronda SH24, y además se reformaría la terminal, y en caso de que no salieran adelante, pues todo quedaría en manos del Partido Popular y de AENA. Veremos qué sucede hoy, porque hasta el último momento no vamos a saber si el Partido Nacionalista Vasco apoya o no. Para mí es, o sea, la propuesta o el pacto es para el tema de Foronda es importantísimo, y no solo ese, sino que vendrían muchas cosas positivas a Euskadi de la mano de ese pacto, pero un político, y lo hacía en redes sociales, un político y los partidos políticos en general, si algo tienen o lo que tienen, o su parte más valiosa es la palabra. Por tanto, una vez cuando han dado su palabra, y sobre todo una palabra de vasco o vasca, como se puede decir, pues qué mínimo que cumplirlo. Por tanto, si has dicho, a pesar de que ese pacto puede ser muy positivo, si has dicho que con el 155 vigente no se va a aprobar los presupuestos, pues si has dado tu palabra, y a un político y a un partido político lo único o lo máximo que se le puede exigir es que cumpla su palabra, pues qué mínimo que se cumpla. Y repito, a pesar o muy a pesar de que ese pacto pueda ser muy beneficioso para Euskadi, que no lo pongo en duda, ¿eh? Sí. Al margen de si se aprueban o no, que efectivamente Foronda está en el aire, nunca mejor dicho, en base a eso, sí, desde luego si no se aprueba quedará en manos del PP y de AENA, y ya sabemos cuál ha sido la postura que han mantenido siempre, ¿no? La de no, bueno, dejar Foronda como está, no apuestan por ampliarlo. Bueno, por lo menos lo que dicen es que tiene que haber más vuelos para que se amplíe ese horario, pero claro, si no se amplía ese horario, las compañías no quieren venir aquí, ¿no? Entonces lo están enfocando al contrario de lo que debería ser, ¿no? Entonces, claro, pues la posición que quede ahí no va a ser desde luego la más favorable para Foronda. En relación con el tema de Foronda, a ver, yo creo que ahora ese puesto de control de productos perecederos, Sí. que hemos conseguido volver a traer, y que hay que recordar que en el 2013 fue retirado
porque el Partido Popular precisamente apostó por otro aeropuerto que era Zaragoza, ¿no? Quizás nunca debió de retirarse ese puesto de control, ¿no? Eso que vuelva otra vez, bueno, pues evidentemente va a beneficiar, ¿no? Que luego el tema del H24, etcétera, sea un cromo a la hora de cambiar o dar su apoyo a los presupuestos, que lo va a ser, bueno, pues me parece que, y ya lo he dicho en más de una ocasión, no creo que sea positivo en general para toda la ciudadanía, porque al final tú estás condicionando una serie de... Tú estás negociando de alguna manera cosas que pueden beneficiar efectivamente a Álava, pero a la vez estás dando tu aprobación a unos presupuestos que son austericidas, que no benefician, que no apuestan por el gasto social, que no benefician al resto del Estado ni al resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, al margen de eso, como ha comentado Joseba, también estás condicionando ese apoyo a los presupuestos a la retirada del artículo 155 de Cataluña, ¿no? Y lo has dicho en más de una ocasión, ¿no? Entonces, yo creo que se va a dar ese apoyo a los presupuestos generales del Estado por parte del PNV, pero lo que me sorprende es esa capacidad que tiene de vender esa negociación como algo positivo cuando no lo es, ¿no? Siempre lo está haciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que no es de recibo, ¿no? Si estás diciendo que vas a hacer una cosa, si estás planteando tu condicionante de manera muy clara, como es el tema del artículo 155, tienes que ser coherente con eso. Hombre, la verdad es que mezclar Foronda, el artículo 155, los presos políticos, los que viven fuera, las personas que no están sentenciadas, pero no pueden ser... Yo creo que todo eso se ha puesto encima de la mesa. Sí, pero porque interesa... Claro. Interesa al final... Cambiando cromos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, pero interesa en el sentido de decir, bueno, pero como hay una parte importante buena, vamos a apoyar los presupuestos. Hombre, yo me quedo con el principio, y es que el 155 no se llega a haber aplicado nunca, que no olvidemos que el Partido Socialista, que gobierna con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco, apoya ese artículo 155 antes y ahora. Y después. Y después. Creo que para lo que es la libertad, la democracia y la participación ciudadana, pacífica, etcétera, etcétera, como mínimo una reflexión de la postura de cada partido es importante. Y el mantener el 155 cuando hay personas jurídicas, personas de catedráticos que están diciendo que tienen todo el derecho a presentarse, etcétera, etcétera, o sea que no es nada claro, pues bueno, creo que es un atropello al derecho de cada uno. Lo de Foronda, es, aparte del cambio de cromos, creo que Foronda ha sido necesario que venga el presidente de AENA y que vea las instalaciones y diga, ahí va la leche, pero qué mal está esto, ¿no? Habrá que hacer algo. Hombre, yo creo que una vez más pedir la gestión de los aeropuertos, llevarlos desde aquí, creo que es lo más conveniente y lo más normal. Y además lo que está estipulado en los estatutos. Y además pues eso, 3 terminales, un aeropuerto, ¿no? Que en eso nos podemos poner de acuerdo muchos conceptos políticos. Gestionar desde Madrid, una vez más, nos pasa estas cosas, que tiene que venir el presidente de AENA para ver cómo está la instalación y decir, no, esto hay que arreglarlo, hay que levantar el techo, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, las cosas son más serias que eso, ¿eh? Yo sí. Coincido contigo en lo de que el 155 nunca se tendría que haber aplicado, en la transferencia de los aeropuertos, por supuesto, pero claro, os pregunto, no sé qué hacen vuestros representantes vascos en el Congreso, porque desde luego los del Partido Nacionalista Vasco están para lograr cosas para Euskadi. Entonces, que se negocie con Foronda,
Es lógico, porque la política es negociación. Con el tema de las pensiones entonces, también. no, con todo. O sea, la política es negociación. Entonces, tú me das y yo te doy, intercambio dentro de las posibilidades, siempre para mejorar la vida, en este caso, de los vascos y las vascas, en este caso de los alaveses. Por tanto, no sé por qué os extraña o que sea un intercambio de cromos. Pues yo lo veo como algo positivo. Y si no se consigue así, fíjate, todavía estamos a expensas de Madrid, que el aeropuerto funcione, no funcione, o cómo funciona, en qué condiciones. Entonces, claro, pues yo, vamos, es que no puedo más que alegrarme de que el Partido Nacionalista Vasco vaya ahí a negociar esta y otras cuestiones. Es las prioridades y con qué estás mercadeando, es decir, con qué estás negociando. Estás negociando unos presupuestos generales, con unas es cosas el momento que son para claves. negociar, claro. Claro, pero tú quizás estás cediendo a unas cosas que, según las tesis del Partido Nacionalista Vasco, se defienden a ultranza y de repente no parecen tan importantes. Quizás porque hay otras cuestiones que tienen que ver más con lo económico y no con esos planteamientos. No, al margen del 155 de si se aprueben o no se aprueben los presupuestos, Foronda ha estado mucho tiempo en las negociaciones del Partido Nacionalista Vasco, no es nuevo. Entonces, por tanto, me parece bien, y me parece, he dicho, me parece correcto. Incluso, bueno, pues lo que se está consiguiendo y que obviamente Foronda cobre el peso que le corresponde, ¿no? Claro. Eso está claro. La cuestión es qué estás dispuesto a hacer para que eso vaya para adelante. Y no solo eso, sino el tema de las pensiones, etcétera. ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo lo planteas? ¿Qué es lo que das a cambio? Y esa es la cuestión, que a mí me parece grave. No sé. Bueno, a mí a la pregunta que haces, yo creo que ¿por qué está Euskal Herria Bildu, por ejemplo, en Madrid? No, porque obviamente ha salido... Sí, no, aparte de sus representantes, pues por muchas cuestiones. Para coincidir con el PNV en algunas cosas, que es bueno para nosotros, para defender la democracia en los pueblos como el catalán, en Cataluña, para eso, para ayudarles a los catalanes, para solidarizar con la postura que tienen, para ver qué proyectos como el embalse de Barrón no nos gusta, y lo decimos en Madrid, y lo decimos en Juntas, y lo decimos en Mañana, y lo decimos... O sea, la postura de estar en Madrid y en el Congreso y en el Senado, cada uno lo trata de una manera. Nosotros siempre vamos a coincidir con el tema de Foronda y de las gestiones que se hagan desde aquí, desde nuestro gobierno autónomo, eso vamos a coincidir. Sí, pero... Ahora, ¿cómo vamos a Madrid? Olvidándonos de cosas que están pasando graves. Y que graves significa que lo que le está pasando, en este caso a Cataluña, esto nos puede pasar a nosotros. Claro. Y estamos apoyando un gobierno que creo que está haciendo unas medidas antidemocráticas totales. Aparte de corrupto. Oye, que hace poco, ayer salió lo de Zaplana, que ya es... Si no hiciera el PNV lo que todos esperamos, que es que apruebe los presupuestos, desde luego yo me quitaría el sombrero y les diría, adelante, porque estáis siendo coherentes con una de las claves al margen del 155 y de los presupuestos de hoy, lo lógico que hace el Partido Nacionalista Vasco es aprovechar sus 5 representantes para atraer cosas positivas para Euskadi. Que entiendo ese razonamiento. O sea, en la negociación, luego se apruebe o no, pero lo que tú pides, pues siempre es... Que aprobar los presupuestos generales del Estado a uno de los gobiernos más corruptos de Europa ya es dar de alguna manera un balón de oxígeno a alguien que no se lo merece. También estuvo en vuestra mano eliminar ese gobierno corrupto y no lo hicisteis. Esa visión totalmente partidista o electoralista en el cual dices... Estoy aprobando los presupuestos a un gobierno, le estoy salvando el cuello a un gobierno. Perdona. Antes hablabas, y yo creo que con bastante acierto, bajo mi criterio, de temas concretos de este presupuesto no es bueno por esto, por esto, por esto. Ahí te podré dar la razón o no.
pero decir, no, es que yo va a aprobar los presupuestos, aún no, va a aprobar los presupuestos del Estado, que le benefician políticamente a un partido a otro, por supuesto. Vale, yo digo que es un argumento más para no aprobarlos. Pero a un ciudadano yo creo que, para empezar, no sé hasta qué punto tiene los conocimientos de le está aprobando a un partido, no, es decir, se aprueban unos presupuestos, con esos presupuestos son unas políticas, obviamente, que luego a un partido no, porque dices, no, es que a un partido corrupto tal, no sé qué, vale, esto que si no se aprueban, ¿qué quiere decir? ¿Que hay elecciones? Sí. Entonces, si hay elecciones, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ganar, que puede ganar Ciudadanos, que igual está más a la derecha incluso que el PP? Pues no sé si es bueno, es decir, que no sé lo que quedaría. Yo con esto no quiero decir que esté bien aprobar los presupuestos, Y quizás la prioridad ahora es decir, hay un gobierno corrupto y hay que sacarlo. Pues que igual yo estoy a favor. Para poder construir luego otra serie de cuestiones. Pero para mí, o sea, al final estamos hablando siempre en una negociación de prioridades también, y para mí la prioridad máximo número uno que tiene que tener un partido político es la credibilidad. Y la credibilidad se gana diciendo o haciendo lo que has dicho que ibas a hacer. Por tanto, para mí, si hay una de las prioridades, a pesar de que yo creo que sí que es en esos presupuestos para Euskadi viene y para Álava en concreto, pues son bastante positivos. Podríamos luego entrar a ver si cómo es posible que se tengan que negociar los estatutos en los presupuestos, cuando el estatuto se debería de cumplir porque es una ley, en vez de negociarlo, porque se negocia así. Podríamos eso, y luego se presenta como un logro. No, esto es lo que hemos arrancado. ¿Qué has arrancado? Pero si está aquí firmado desde el 79, ¿por qué el gobierno español lo incumple sistemáticamente y luego pide a otros gobiernos autonómicos que cumplan las leyes cuando ellos incumplen sistemáticamente la ley primordial de Euskadi, que es el estatuto? Pero de eso podríamos hablar mucho, pero la realidad es la que es, y la realidad es que nos guste más o nos guste menos, si queremos competencias, tiene que ser así. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo está siendo? Dependiendo siempre de Madrid. Y negociando con los presupuestos. Así de tristes. Cuando aquí hay una ponencia de autogobierno, cuando así de tristes. En estos momentos, cuando hay posibilidades de dejar las cosas bastante claras, de hablar de tú a tú, y no como ellos se tienen, el gobierno del Partido Popular en este caso tiene el poder, para hacer esto y lo otro, nosotros tenemos que pasar por el arco. Es que así de triste es así de triste. Pero es que cuando Entonces, las cosas hay que arreglarlas en casa, cuando en este caso en el Parlamento Vasco hay que arreglar las cosas, y ahora se está trabajando en ese sentido, y espero que pueda salir algunas ideas positivas, pero sobre todo una, y es que nosotros decidimos y gestionamos lo que creemos que nos corresponde a nosotros. Hacer el juego a Madrid de que hemos conseguido esto cuando 30 años, 40 años ya tenía que estar aquí, pues la verdad es que es así de triste, pero es que es así. Entonces, o lo tomas o lo dejas y dices, pues no quiero nada. Bueno, pues eso es una alternativa, pero no nos lleva a ningún lado. Llevar a los términos solamente, o prioridad, los temas económicos, que son importantes, pero casi como eso, es como decir que las cámaras de comercio de Álava, de Vizcaya, que hablen con Madrid y a ver qué pueden tener de recursos o lo que sea. Aquí, cuando se habla de todo. Se habla de presupuestos, pero también se habla de los conceptos de cada uno, sus ideales, sus ideas, la democracia, Europa, etcétera, etcétera. Se habla de todo. Y se habla de que se está hablando con un partido hoy que es corrupto, está claro, lo máximo de Europa. Está claro. Y todo eso no se puede dejar una cosa al margen y otra. No, es que todo viene ahí. Tú mismo decías, ahora mismo en la ponencia de autogobierno se está debatiendo el País Vasco. Tenemos 3 partidos que están mirando a Madrid, uno de ellos el Carrequín Podemos. Pues hombre, desde aquí estamos mirando a Madrid, pues imagínate, si los de aquí mismo miran
pues imagínate los de fuera, ¿no? O sea, que es complicado ya mismo. Yo creo que en el proceso desde que aquí se han dado unos días, creo que tenemos que ser todos lo suficiente, todos o por lo menos los que tenemos unas líneas un poco coincidentes, de trabajar y de... No se va a conseguir de cada uno lo máximo, cada uno no va a conseguir lo máximo de lo que quiere, pero sí llegar a unos mínimos, una armonía, una sintonía. a una armonía de esto. Y yo espero que en el caso de Podemos y esto, pues la actitud en ese sentido pueda coincidir más que lo que actualmente coincide con el Partido Socialista Yo Vasco. creo que ahí realmente lo que se está buscando es también que el Partido Socialista intente de alguna manera entrar en Estáis buscando, claro, en pero esa vosotros ponencia de autogobierno. A ver, yo lo que creo es, en relación con la ponencia de autogobierno, yo creo que los planteamientos, vamos a decir, iniciales de lo que es el marco de la ponencia de autogobierno, yo creo que incluso el tema del derecho a decidir, que desde nuestro punto de vista no debe de estar condicionando la ponencia de autogobierno y está en otro plano, los presupuestos, los planteamientos iniciales coinciden en muchos casos con el Partido Nacionalista Vasco. La cuestión, o lo que diferencia realmente la ponencia de autogobierno, o la visión que nosotros tenemos de la ponencia de autogobierno, es ¿para qué quiero yo más capacidades de gobierno? ¿Para qué quiero yo? ¿Cuál es mi dibujo? ¿Cuál es mi proyecto de país? Y aquí la diferencia, para mí clara, es que el Partido Nacionalista Vasco, incluso Bildu, lo que hace es simplemente dibujar un proyecto soberanista, pero que no se apoya en lo que es mucho más pragmático, que es decir, que los ciudadanos y ciudadanas vascas quieran vivir en un país que les cuida, que les protege, que no es corrupto, que tiene buenos servicios sociales. Esa es la diferencia básica en el enfoque del autogobierno, pero obviamente yo creo que lo que es la idea de que se necesita más capacidad para gobernar y más capacidad de autogobierno, eso yo creo que se comparte, Fernando, incluso en el tema del derecho a decidir. ya no estáis de acuerdo, y es donde está la definición de Euskadi, o sea que... Si el problema real es ese, el tema social, no vais a tener ningún problema en llegar a un acuerdo con nosotros. Yo creo que... Yo creo que no vais a tener ningún La cuestión importante... Nos hemos ido a otra de foronda, pero bueno, todo está relacionado todo tiene que ver con porque todo. claro, se quiere también, dicen los medios de información, que se quiere meter en el saco al Partido Socialista, pero ¿cómo el Partido Socialista se va a meter en el saco si está aplicando el 155? Pero es la excusa del Carrequín Podemos para no quedarse atrás solos. Pero que es imposible. Es inviable. Es imposible. Es que mira que se ríe. O sea, lo de Chiqui Venegas, el difunto Chiqui Venegas, en el año no sé cuánto, con la pancarta del derecho de autodeterminación, eso es historia. Eso es historia. Y eso, pues algún abuelico de los socialistas, posiblemente yo ya estuve en ese momento. Ahí en ese sentido, yo creo que el Partido Socialista ha defraudado bastante, ha tenido un retroceso y un giro hacia la derecha claramente. Yo creo que en estos momentos lo único que le interesa es sobrevivir como partido. Desde ¿La luego autodeterminación entonces es izquierda? Porque si es izquierda, vosotros también estaríais en ello. No tiene por qué. No tiene es que por como qué. has dicho que ha girado hacia la derecha. Simplemente es un planteamiento dentro de que hay partidos que lo entienden como puede ser el Carrequín Podemos y hay otros que no, que simplemente cae fuera de lo que es su ideario o sus planteamientos a día de hoy. El derecho a decidir no es exclusivo para tener una relación con otras naciones o con otras personas, con otros. El derecho a decidir de lo que se debate es la relación que podemos tener nosotros como la comunidad autónoma, pues con Nafarroa, con Iparralde, la relación con el Estado con Madrid. El derecho a decidir es también llevarlo todos los problemas sociales importantes a que decidan los ciudadanos y ciudadanas. Para mí es la esencia de la democracia, al fin y al cabo. Si ese es el problema de los tres partidos de no llegar a un acuerdo, yo creo que eso es salvable. El tema del derecho a decidir en cuanto al concepto
no dejarlo solamente políticamente o la relación de unos con otros, sino que también llevarlo a la práctica de la que calle. Los ciudadanos puedan decidir cómo quieren vivir, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo, hablo personalmente, pero creo que no va a haber ningún problema en ese pase. Porque los años que en este caso Bildu lleva en el Parlamento Vasco, pues el 70 y tantos, 80 y tantos % de las propuestas han sido todas sociales, por ejemplo. Yo creo que ese tiene que ser al fin y al cabo el objetivo de un proyecto, en el caso de Bildu, en el caso del PNV, nacionalista, ¿no? Es decir, si no es nacionalista, queremos plantear un Estado independiente para que nuestros ciudadanos vivan mejor. Y si no somos capaces de defender eso o de presentarlo así, quizás es que ese proyecto soberanista no merece la pena. No, pero a ver, el Estado será independiente o no será independiente según quien decida que es el sujeto, que son los que vivimos aquí. Ya. Esto es tan claro como es. Y la democracia en sí se basa en que lo que salga de esas posibles elecciones, pues lo tenemos que asumir todos. Sí, no, bueno. Está claro, daría para mucho, ¿eh? Sí, daría para tanto que vamos a pasar a otro tema porque hemos ido desviando. El avión y nos hemos ido a otras cosas. Bueno. Pues vamos a hablar del soterramiento y de ese tren de alta velocidad, porque el alcalde Gorka Urtaran ha propuesto que en el estudio informativo que se está trabajando para el soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz se incluya la posibilidad de soterrar el tráfico rodado a su paso por el centro urbano. ¿Qué os parece esta propuesta del alcalde Gorka Urtaran? Bueno, es que claro, con el soterramiento ahora mismo yo creo que también estamos un poco perdidos, porque sí, yo creo que hace falta mucha información. Falta mucha información. ¿No? Y informes muy técnicos que de alguna manera justifiquen eso, porque claro. Así a priori para cualquiera que no entienda mucho dice, vaya, es como un parche dentro de otro parche, ¿no? No lo sé, no lo veo claro, desde luego. Así parche, a priori, no sé si eso, yo no lo catalogaría como tal, como parche. Ahora bien, yo sí que veo que ese proyecto, echando un poco la memoria, sí que hubo, creo que en la época de Alonso, que lanzaron también un globo sonda de hacer un túnel uniendo la avenida Gasteiz con los Serrán, pasando por la colina. Creo que era más o menos, estoy hablando de memoria, es decir, que ya había en su día ahí lanzaron un globo sonda, y yo creo que va más o menos en la misma línea, es decir, lanzo ahí una idea, una propuesta, pero sin concretar, a ver qué repercusión tiene, cómo, y luego hay que ver cómo se hace cuando siempre estamos hablando que no hay dinero para nada, tal, no sé qué, hacer ese obrón. La viabilidad. Es una propuesta que luego tendrá que incluir Adif en su informe, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir que lo ha lanzado el equipo de gobierno y bueno, a ver si se recoge o no. En cualquier caso, he oído decir al alcalde que tampoco va a suponer mucho gasto económico porque se aprovecha el soterramiento que ya se va a realizar. Entonces no lo sé, cuando decías tú hablabas de gasto, yo lo que tampoco tenemos muchos datos, pero bueno, lo que ha dicho él, ¿no? Y luego sí que es cierto que se aprovecharía pues la zona ya que quedaría para aprovechar pues de otra manera, ¿no? Más abierta. Sería interesante abrir también un proceso, es decir, si finalmente se llega a lo que es soterrar, ver en qué términos, porque también yo creo que se está hablando incluso de no soterrar un tramo demasiado amplio, lo cual dejaría, yo creo que a Zabalgana y a Salburua... ¿No crees? Estate seguro. Fuera de ese soterramiento, con lo cual eso también, más el movimiento que se implementaría en cuanto a trenes, etcétera, ostras, pues hombre, yo creo que para los vecinos eso no sé si... Soterramiento vial creo que uniría, ¿no? Un barrio con otro. No, sí, pero no, se soterra solo la parte del centro de la ciudad. 3,5 kilómetros. Y luego todo lo demás queda fuera, pero esa parte que queda fuera, con pero el, sí que es cierto que liberaría un poco más el tráfico, ¿no? En esa zona... Liberaría más el tráfico, obviamente lo liberaría más. Sí, pero luego digo, el tráfico de trenes ya. va a ser mucho mayor y yo creo que eso va a suponer una molestia mucho mayor para los vecinos, ¿no? Mira, yo creo que estaba hablando de mucho movimiento de trenes en ratios de
me parece que de 1 hora, pues cada 5 minutos pasando un tren. O sea, yo creo que hay un problema de información, pero no nos damos cuenta de que este proyecto o esta obra es para de aquí a 50 años. O sea, lo que se haga ahora va a repercutir. Claro. Y el hecho del soterramiento yo creo que es positivo, pero más positivo sería que sea más largo, desde el principio de Salburua hasta el final de Zabalgana, que se una las dos zonas, también con el centro. Sería importante que la parte de arriba pueda haber un plan de movilidad importante en Gasteiz, potenciando el transporte público. Sería importante que lo que ocurre ahora, que es esa división, esas dos Vitorias que hay con el tren, con las vías, si eso se cubre y se hace ya, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque lo que se haga es para de aquí a muchos años, no es una obra de poco, ¿no? Si es esa conexión entre el centro de Vitoria y la zona de universidades, etcétera, etcétera, va a ser ágil, se va a utilizar para potenciar, yo qué sé, comercio, etcétera, o las zonas verdes. O las zonas verdes, pero todo eso... Tiene pinta de ser para especular. Sí, pero es que se necesita. Como la burbuja inmobiliaria no ha estallado, creo que tiene mucha pinta. Es muy importante, porque estamos hablando de muchos kilómetros, algunos proponemos que sean muchos más kilómetros y además con costos menores, porque hay los últimos kilómetros hacia la zona de Zabalgana, la forma de... Semisoterrados. Sí. Ya es menos costo. Y lo importante, ¿qué queremos para Gasteiz? Porque eso es una zona de muchos kilómetros, mucha anchura, y da para mucho. Y da para mucho para bien. Como sea para mal, pues la hemos fastidiado, ¿no? Yo creo que es un debate que tienen que entrar muchos agentes, no solamente políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, participación para fomentar lo que de aquí, lo que se haga, pues a 50 años va a ser... Sí, hombre. Bueno, el alcalde lo primero que ha solicitado es que en el estudio informativo aparezca esta posibilidad, que se estudie la posibilidad. No quiere decir ni que se vaya a hacer, ni que se vaya a materializar, ni que se vaya a imponer. Es decir, obviamente debería, como mínimo, ir al foro de movilidad sostenible, para empezar. Eso como mínimo, ¿eh? Y ahí por lo menos debatirse. No sé si que fuese vinculante o no, pero que se tiene que debatir, segurísimo. Pero también es verdad que cuando yo creo que no sé hasta qué punto han medido bien la repercusión que puede tener socialmente que los vecinos y vecinas de Salburua y Zabalgana lean esta noticia en el cual diga vamos a soterrar también el tráfico rozado en esos 3,5 kilómetros, que aunque digan aprovechando que hacemos un agujero, lo hacemos un poco más grande, que va a ser un poco más. Bueno, un poco más es relativo, es decir, el poco y mucho es relativo. Para empezar, poco más no va a ser, porque para esa regla de 3 decimos, bueno, pues entonces quitamos el tranvía y BRT y hacemos 1 metro, porque ya total, como ya hacemos el agujero, pues hacemos otro agujero más, ya entonces que el tranvía vaya soterrado y ya se convierte en metro. No, vamos a ser serios, y es un dinero muchísimo más costoso cuando nos están diciendo a los vecinos de Salburua y Zabalgana que no va a ser soterrado íntegramente porque va a ser cuestión de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que la repercusión o el malestar general en Salburua y Zabalgana al leer ese tipo de noticias, pues es mayúsculo, y no sé hasta qué punto, no lo voy a catalogar de falta de respeto, pero sí de sensibilidad con respecto a las vecinas y vecinos de los nuevos barrios, porque cuando te están diciendo que no va a ser soterrado esto porque no hay dinero, pero a su vez se plantea que para el centro no solo vaya soterrado el tren, sino que también vaya soterrado
el tráfico rodado, cuando encima el propio ayuntamiento, todas las políticas en este aspecto que se están haciendo es para facilitar o para impedir, mejor dicho, el tráfico rodado, pues evidentemente choca una cosa con la otra, ¿no? Si estamos intentando, y si está desde el ayuntamiento, y yo creo que bastante, de una forma muy positiva, el intentar fomentar el uso de la bicicleta, del transporte público, etcétera, el luego salirse de ahí y hacer esto, pues para mí, aunque habría que evaluar los costes, también si es necesario o no, y si sería bueno o no para la ciudad, pero a mí a primera vista, nada más leerlo, yo creo que hay una muy poca sensibilidad, cuanto menos, a los vecinos y vecinas de Salburgo y Salobana. Por eso digo que hay que ampliar el horizonte y los kilómetros. Lo que nos surge Los de nuestra kilómetros por lo tertulia menos. son Y muchas dudas. los problemas de circulación que hay en esmaltaciones, toda esa zona, pues se puede solucionar parte con la vía esta de soterramiento, también de vía de coches. Y luego aprovechar y potenciar el transporte público, el Azkarbus, Vale, lo vamos a dejar aquí que hemos mencionado la palabra. y Vamos, que tranviaron. y nos salta Joseba. Nos despedimos. ¿Y tu visa para qué? Las líneas normales, Lo las Azkarbus dejamos- hay que potenciar. lo Un transporte público que recorra toda Uno. la cicatriz. Lo dejamos aquí, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.